Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Pedregal. No nos importa el color de tus ojos o qué tan alto seas. No importa cómo te peines o el color de tu piel. No nos importa cómo te vistas, ni tampoco tu país, ni tu edad o nación. Ven tal como eres, ¿ah? Comunidad Cristiana de Pedregal. ¡Te queremos aquí! Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Pedregal. Vamos a recibir una palabra de parte del Señor. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Zacarías capítulo 3, verso 1. Zacarías capítulo 3, verso 1. Y hay un mover muy interesante en esta escritura en donde dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de ropas viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Qué tremendo, fíjate. Llega un momento en el que el diablo está tratando de acusar a uno de los sacerdotes de Dios. Tú y yo sabemos que por la sangre de Jesucristo, Él nos constituye como reyes y sacerdotes de Dios. Entonces hay una elección de parte de Dios para que nosotros podamos estar delante de su presencia, adorándole, bendiciéndole, tomando bendición para poder bendecir a los demás. Y eso es lo que estaba haciendo Josué, pero llega un momento en el que el diablo se pone delante del ángel de Dios y le dice: oye, ¿cómo estás escogiendo a Josué? ¿Ya viste cómo está de sucio? ¿Ya viste cómo es de pecaminoso? Pero a final de cuentas hay una respuesta que me encanta, porque dice: Jehová te reprenda, Satanás, porque este es un tizón escogido del incendio. Como diciendo: a mí me plació escogerlo y sé de dónde lo saqué. Así como a ti y a mí Dios sabe de dónde nos sacó, Dios sabe de dónde nos atrajo, y no va a permitir, escúchame bien, que el diablo trate de venir con cosas para que nosotros no podamos tomar lo que Dios nos ha llamado a tomar. Así que una de las cosas que nosotros tenemos que poner a un lado es quiénes somos, quiénes fuimos, sino simplemente tenemos que entender que Dios nos escogió porque Él quiso. Fíjate bien lo que dice en el libro de Lucas capítulo 18. Esto se le había olvidado a los sacerdotes de aquel tiempo. Y en Lucas capítulo 18 dice la palabra del Señor: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres salieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Escucha, alguien que se le olvida que Dios lo eligió, es una persona que va a querer menospreciar a los demás por cómo son, por lo que hacen, ¿sí? O porque simplemente no llenan los ojos o las expectativas que yo tengo. Y dice la palabra que había un fariseo que se sentía que ya era lo máximo, pero él no se dio cuenta que el que lo estaba eligiendo, ¿quién era? Dios. Y no era porque ayunara 2 veces, no era porque diezmaba, no era por lo que hacía, sino porque Dios le plació elegirlo para llegar a ser una persona que enseñara en su casa. Sin embargo, llegó alguien a la casa de Dios con un corazón humillado, con un corazón contrito, entendiendo que necesito de Dios. Hace ratito cantábamos, necesito de Dios. ¿Y cómo necesitamos del Señor? Y Dios nos escoge para bendecirnos, nos escoge para que podamos bendecir a otros, nos escoge para que podamos ser gente que lleva la gloria de Dios. Pero llega el momento en el que se nos olvida que la elección la hizo Él. Y hay una escritura que me gusta porque dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y entonces aquí nos damos cuenta que la verdad a la vista del hombre, dices tú, pues es que Dios no ha de saber elegir. Imagínate. Yo cada que me veo en la mañana en el espejo digo, te rayaste, Señor. No, no es cierto. No estoy como el fariseo, ¿no? No. Y digo, gracias, Señor, porque tú me elegiste. Porque tú me llamaste, porque tú me atrajiste a ti para servirte, para amarte, para bendecirte, Señor, y para bendecir a la vida de otras personas. Necesito adorarte, necesito de ti para poder hacer que esto nunca se me olvide. Al fariseo parecía que se le había olvidado y estaba presumiendo delante de Dios. Y dice, no hombre, ese no va a ser justificado antes que el otro. Porque el otro sabía que él no merecía ni estar ahí. Pero de repente él dice, Señor, perdóname, quita mis pecados, borra mis pecados. Yo sé que no tengo cara con que acercarme a ti. No puedo ni levantar mi rostro de la vergüenza de lo que yo he hecho. Y el Señor Jesús les dice a ellos, ¿sabes? Ese hombre sale de aquí justificado antes que el otro. Y se nos olvida qué tan sencillo es mover el corazón de Dios para traer la misericordia a nuestra vida. Ofrecer, leer la palabra es maravilloso y son cosas amado, porque de ahí vamos obteniendo la mente de Jesús. Es maravilloso, las cuales Dios nos ha llamado, porque de ahí vamos obteniendo Jesús para nosotros. Eso es importante. Pero hay algo que en algún momento se desvía. Hay algo que se va por otro lado. Y este hombre está mostrando cómo de repente nosotros podemos confundir las cosas. Y llegó para querer apantallar al Padre, le dice, Señor, gracias, Señor, yo doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana, no hombre, yo soy un monstruo para esto de la espiritualidad. Y el Señor nada más se queda viendo y dice, wow, qué tremendo hombre. Y él piensa que lo está viendo a él, dice, no, el de atrás, el que está agachado. El que no se le olvida, escúchame bien, el que no se le olvida que la gran espiritualidad en la vida del hombre inicia cuando reconoce la necesidad de Dios. Cuando reconoce que le hace falta el Señor, cuando reconoce que sin Él no somos nada. Y de repente te das cuenta que hay ocasiones en que nos encontramos así. No sé si te ha pasado que de repente llegas a tu casa, yo creo que sí, a todos nos pasó alguna vez o nos sigue pasando. Llegas a tu casa y estás comiendo con tu esposa y de repente te dice, oye, ¿te acuerdas del hermanito ese que se sentó hasta adelante? Como no hay nadie adelante, pues bueno, ¿verdad? Le echamos la culpa a los que no están.
Entonces, a ese que se sentó hasta adelante, oye, sí, el que veía a las hermanitas así como que muy coquetón, el brother, ¿no? Sí, hombre, yo no sé por qué Dios lo lleva a la iglesia. Se lo habría de llevar mejor a su presencia y ella no pecaría. Y entonces te das cuenta y dices, bueno, ese hombre viene con tal de cambiar y ser transformado. O vemos otro hermano y decimos, mira, ese hermano está chilla ahí enfrente, hasta se postró y se puso a chillar. Hipócritas, si supieran cómo trata a su esposa. Y tú dices, híjole, pues lo escogió a ese hombre el Señor. Y a lo mejor se postró y está chillando porque ya se arrepintió de pegarle a la esposa. Ya se arrepintió y ya está siendo tocado por Dios. No, pero qué bueno que no me hizo Dios como Él, ¿verdad, mi amor? Y me das un plato más o te pongo un... No. Y entonces, escúchame bien, se nos olvida de dónde nos ha sacado el Señor. Yo sé que la Biblia dice, no traigas a memoria las cosas pasadas. No se trata de recordar las cosas que hacíamos, sino de reconocer de dónde nos sacó el Señor. Y de reconocer que sin Él no somos nada, no somos nadie. No nos escogió por quién soy, nos escogió por lo que Él puede hacer en nosotros. Hay una capacidad en el corazón de cada uno de nosotros por el cual Dios nos eligió. ¿Por qué eligió a ese hombre? ¿Por qué lo vio con agrado? Por algo tan sencillo, estaba humillado, reconociendo que se equivocó y no quiso apantallar a Dios. ¿Cuántos hemos querido apantallar a Dios? Ahora nadie. Hay veces que de repente digo, ahora sí, imagínate acá Carlitos con el teclado, ahora sí con este canto voy a hacer que el Señor haga milagros, ¿no? Y se lo ensaya y llega alguien con un triangulito y nada más le hace ¡tin! Y Dios hace milagros, ¿no? Y dices tú, pero ¿cómo si hasta lo tocó fuera de tiempo? Dios escoge, Dios va escogiendo a las personas y por algo nos escoge, por algo hay una elección en nuestra vida. Imagínate, era sacerdote, Josué estaba ahí, el diablo delante del Señor y acusándolo, mira, es que Josué es esto, Josué hizo el otro. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué le dice? ¿Sabes qué? ¿A poco no te diste cuenta de dónde lo escogí? Lo escogí del fuego, es un tizón sacado del fuego, es alguien sacado de ahí en donde está ardiendo ese fuego de pecado, y él ha sido sacado porque él será limpiado. Y Dios le dice, límpienlo nuevamente, pónganle vestiduras de gala. Y al ponerle las vestiduras de gala ya se veía hasta más guapo este hombre. Y ya decía, no hombre, ahora sí es un sacerdote. Ahora sí está limpio, ahora sí está purificado, ahora sí está limpiado. Y entonces ahí empieza a darse uno cuenta que no es, escúchame bien, no es las capacidades que tengamos. Es que Dios nos llama para poner en nosotros la capacidad que nuestro corazón está pidiendo, ¿sí? Hay personas que son llamadas y de repente tú dices, no, pues yo no sé por qué Dios lo llamó. En su vida ha clamado a Dios, es más, él ni creía en Dios, pero sabes, con esa fuerza que tiene en su corazón para creer, que estaba guardada durante mucho tiempo, el Señor lo toma y cree hasta más que alguien que ha creído toda la vida. Entonces, en la elección de Dios no es por lo que está mirando los ojos, sino es porque hay un corazón que Dios necesita y que a Dios le urge utilizarlo para bendecirlo y para bendecir a más gente. Le urge utilizarlo para bendecirlo y para bendecir a más gente. En la elección siempre vendrá a la voz del Espíritu Santo. Un corazón, ¿te das cuenta cómo de repente nosotros en algún momento... ¿te das cuenta cómo de repente nosotros en algún momento, hay cosas que nosotros hasta nos sentimos impotentes porque vemos que está sucediendo? Cuando tú ves a alguien que está perdiendo la vida, tú quisieras hacer tantas cosas. Quisiéramos
orar día y noche para que sea levantado, y estás orando y parece que empeora, y estás buscando la presencia de Dios y no pasa nada, y de repente te das cuenta que no puedes hacer nada. De repente te das cuenta que no está en tus manos. Pero llega alguien que conoce y sabe y entiende que lo escogió Dios, y con un simple en el nombre de Jesús te levantas. Y se levanta la persona. Y tú dices, ¿cómo estoy yo delimitado? ¿Cuántas veces en la Escritura hemos leído que la mujer con flujo de sangre que tenía 12 años, que de repente viene con Jesús y se presenta delante de él? Dice, ya había gastado de muchos médicos, ya la habían lastimado más, o sea, tenía para gastar en médicos, pero lo que tenía no le sirvió, y de repente se encuentra con Jesús, y Dios la eligió para sanarla. Y tú te das cuenta y dices, hay veces que no podemos hacer nada, que nosotros, se oye feo, pero nosotros somos inútiles ante Dios, que vio en mí, que miró Jesús en mí. Y te das cuenta que al pasar el tiempo fue su pura gracia, su misericordia, su amor que nos escogió para poder hacer algo. ¿Y sabes con qué fin? Dice la palabra que Él escogió lo vil y lo menospreciado para avergonzar al sabio, al entendido. Pero dice, escogió ese tipo de personas para que nadie se jacte delante de su presencia. Para que nadie llegue y diga, es que por mi oración sucedieron las cosas. Es que yo fui el que le enseñé el evangelio. Es que yo fui el que le di la escuela de ministerio. Es que yo fui el que le estaba dando la célula. No, simplemente cuando alguien se quiere levantar de esa manera, el Señor le enseña y le dice, es que sin mí no hubieras podido hacer todo lo que haces. Y el propósito de Dios al traer y al elegirnos a gente con problemas como todos, con situaciones difíciles como todos los seres humanos, el punto es que Él nos está llamando así para que nosotros siempre aprendamos a darle la gloria a Él. Mira, una ocasión cuando Saúl cometió un error y fue desechado, el Señor le manda a decir a través del profeta, le dice, ¿sabes qué, Saúl? El Señor se ha encontrado a otro mejor que tú. ¿Qué hacía mejor a David que Saúl? Y le dijo, es que él tiene un corazón conforme al mío. De lo vil y de lo menospreciado, el Señor encuentra corazones conforme al suyo. Por eso cuando nosotros veamos a alguien que no entiende, o miremos a una persona que no está teniendo una vida muy correcta, tenemos que aprender a preguntarle a Dios. Tenemos que aprender a orar a Dios para saber si hay que hablarle la palabra, para saber que hay que orar por Él, para saber que hay que enseñar, que nos enseñe Dios la clase de corazón que tiene. ¿Por qué? Porque cuando viene Saúl, se equivoca, viene el profeta Samuel y le dice, ha encontrado Dios a alguien con un corazón conforme al suyo. Y David, con un corazonzote, era un hombre que se equivocó y en algún momento él cometió un error tremendo. Dice la Escritura que él tomó a una mujer de otra persona, y después de haber tomado a la mujer de esa persona, de Urías Eteo, después de eso ella queda embarazada, y él mismo hace que muera Urías, lo mata indirectamente, pero él toma a Urías, lo lleva a que duerma con su mujer para tapar su error. Urías no lo hace y lo desobedece, hace una carta a David y le manda y le dice, a ver, Urías, llévale esta carta al principal, a la gente que está ahí a cargo de la guerra. Y entonces va Urías llevando en su mano su sentencia de muerte. Cuando le da la carta le dice, avienta a Urías Eteo, mándalo como el principal, pero cuando esté delante del ejército del enemigo, todos se voltean y se echan a correr de regreso.
O sea, qué plan tan maquiavélico tenía ahí David, nada más por cubrir un error que él había cometido. Pero sin embargo, Dios lo había elegido porque dentro de toda esa maquinación, dentro de esa mente retorcida, había un corazón conforme al de Dios. Y dice la palabra que cuando sucede eso, llega luego el profeta Natán y le dice: David, ¿qué hiciste? Nada. Dice: fíjate que había un hombre, y le empieza a contar una historia, y David bien enojado le dice: ese hombre debe de morir. Y le hace el profeta Natán, dice: ese hombre eres tú. No, mejor perdónenlo. ¿No? Siempre no. No, y él agarra y le dice: ¿sabes qué? Estoy evidenciado, me equivoqué. Y va corriendo con Dios y le dice: perdóname. Y se forma el Salmo 51. Nosotros leemos bien básico ahí cuando David viene y se pone delante del Señor, y lo vemos bien práctico, como ya fue David, le pidió perdón y el Señor lo perdonó. ¡Qué bueno! Pero si tú te das cuenta, el Salmo 52 tiene alguna serie de cosas que muestran cómo los días que siguieron, David estuvo en una etapa muy difícil. En una etapa en donde estuvo clamándole a Dios que lo perdonara. En una etapa en donde le estuvo diciendo, bueno, se acordó desde su niñez. Le dijo: en pecado me concibió mi madre. O sea, y ya empezó David a abrir su corazón, y entonces empezó a manifestar el corazón conforme al de Dios. Se empezó a manifestar el corazón que Dios estaba buscando. Se empezó a manifestar ese corazón que empieza a decirle al Señor: Señor, yo ahora estoy reconociendo muchas cosas. El rey postrándose delante del Padre y le decía a Dios: oye, Señor, no me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Y la amenaza más grande a la vida de David era que Dios lo pusiera a un lado. Y empieza a reconocer David: soy un pecador, Señor, hice cosas indebidas. Pero en todo ese caminar, escúchame bien, hay una parte en el Salmo 51 que dice que estaba enfermo. Dice que sus huesos le empezaron a doler. Imagínate la desesperación, la búsqueda del perdón, la búsqueda de David. Y todo eso, ¿para qué estaba sucediendo? Para que saliera el corazón y para que se mostrara por qué Dios había elegido a ese hombre. Cuando tú y yo, escúchame bien, cuando tú y yo en algún momento se nos olvida que la elección que Dios hizo en nosotros, que fue por gracia, ¿sí? Se nos olvida que Dios nos perdonó a nosotros. Se nos olvida que fue Jesús el que nos limpió y el que nos da la oportunidad de entrar a una vida de amistad y de amor con Dios. Si se nos llega a olvidar, regularmente pasa que nos equivocamos y de repente ahí es en donde nosotros decimos: Señor, ¿qué pasó, Señor? Y empieza a salir el corazón, empieza a brotar el corazón que Dios quiere de nosotros. Imagínate, mientras estamos: no, Señor, es que yo ayuno, doy diezmo de todo lo que gano, es más, soy el más cristiano, llego temprano y soy el último que me voy. Y Dios dice: mira qué apantalladota me acabas de dar, mira qué tremendo. Juan y Jesús estaban ahí, y cuando iba llegando Jesús, se le queda viendo Juan y dice: este es de quien yo les hablaba, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan estaba hablando maravillas de Jesús, y llega Jesús y le dice: bautízame, primo. No primo el de Tepito, sino, quiten eso, sino primo de Jesús. Le dice: bautízame, Juan. Y agarra y le hace: no, ¿qué te pasa? Si tú eres, yo necesito ser bautizado por ti. Dice: deja, porque así conviene que las escrituras se cumplan. Necesito ser bautizado. Y dice la escritura que cuando Jesús es bautizado, cuando Él sale, dice, del agua, dice que los cielos se abren y desciende el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Y dice la palabra que se oyó una voz en el cielo. ¿Qué se oyó? Dice: este es mi Hijo amado, en quien se complace mi alma.
Imagínate, cuando nosotros entendemos que Dios nos eligió para una sola cosa, que es complacerle, complacer su alma, entonces nosotros nos damos cuenta que no es por lo que hagamos, sino por lo que Él me dice que debo hacer yo. Y ahí me doy cuenta cómo cambia completamente mi perspectiva de ser ese hijo de Dios. Yo sé que hay añadidura, yo sé que hay bendición de Dios para ti, para mí. Yo sé que Dios va a hacer grandes cosas con cada uno de nosotros, de todos los que estamos aquí, de todos, no se escapa nadie. Pero Él nos eligió, y sabes, nos eligió para algo, y es para que nosotros tengamos complacida el alma del Señor. ¿Qué es lo que complace a Jesús? ¿Qué es lo que complace al Padre? Que nos amemos unos a otros. ¿Qué es lo que complace al Padre? Que le obedezcamos. ¿Qué es lo que complace al Padre? Que seamos gente con un corazón humilde. Y sabes, cuando el corazón del ser humano pierde la humildad y trata de ser como ese hombre que decía, yo, qué bueno que no soy como ese otro. No, yo soy mejor que aquel. Cuando se pierde esa humildad, el Señor trata de traer nuestro corazón manifestando de dónde nos sacó. Y dice, hey, no te equivoques, no te equivoques. Posiblemente el Señor te trajo de una manera y ahora Él te está llevando a ser alguien que puede ministrar, que puede enseñar, que puede dirigir, que puede hacer muchas cosas dentro de su casa. O que va y ora por la gente y a final de cuentas la gente es sanada cuando tiene enfermedad. Que ora por alguna necesidad y la necesidad es suplida. Y empieza el Señor a usar de esa manera y de repente el Señor dice, ¿sabes qué? No se te olvide solamente una cosa, que fuiste elegido por mí, que cuando tus vestiduras estaban sucias, yo las limpié para que pudieras estar delante de mi presencia y pedir y ver la gloria de Dios sobre tu vida. Y ¿sabes? Cuando nosotros no perdemos de vista eso, nosotros siempre sabemos quién nos eligió, quién está en esa elección. David había sido elegido por Dios y llegó un momento en el que él estaba corriendo de la vida de Saúl porque lo quería matar. En esa elección David sabía quién era, David sabía lo que valía, David sabía que Dios estaba con él, pero llega un momento en el que se mete a una cueva que se llama Adulam, y en esa cueva sus hermanos y la gente afligida, la gente que tenía problemas como muchos otros, la gente que tenía deudas como muchas personas, la gente que tenía enfermedades como muchas personas, llegaron a esa cueva. ¿Y sabes por qué llegaron? Porque simplemente el Señor había elegido a esa gente también. Había elegido a esa gente, toda la gente que entró en ese momento a la cueva de Adulam. ¿Qué crees? Que salió de ahí haciendo a David su jefe. Ese jefe que tuvieron después fue el rey. Y después que David fue rey, yo creo que todos los que estaban con él alrededor, él era un hombre agradecido y era un hombre de Dios, los puso en un lugar especial. Pero yo quiero que tú veas cómo Dios no tiene un estilo de gente para escoger. No llega y dice, a ver, vamos a poner a todos. Y ahí estaban todos puestos, ¿no? David, eres un hombre perseguido, eres un hombre que no tiene nada, eres un hombre que pues la verdad, en ese momento nadie daba un peso por él. Órale, vete a Adulam. Y se va a Adulam. Y después no agarró y no le dijo, a ver, vamos a buscar quién tiene lana para que le haga un ejército a David. Imagínate, ya me vería el Señor ahí poniendo, vamos a buscar a todos los adinerados que estaban ahí en el pueblo de Israel para meterlos a la cueva y de ahí que hagan rey a David y con el dinero que tienen que compren un ejército y ahí también vamos a meter un capitán para que él le arme el ejército a David para que pueda venir en contra del rey. Entonces también, ¿qué más necesitaremos ahí?
¿Qué más necesitaremos ahí con David para poderle venir a hacer una guerra inteligente a Saúl? Bueno, ya tenemos a David, ya tenemos a los de la lana, ya tenemos a los que estarán, ¿cómo se llama? Siendo la gente pensante de David, las personas que le van a estar dando el consejo. Ya estamos bien todos, órale pues, entonces vamos a salir y vamos a hacer guerra y vamos a ganar. No fue así. Qué padre hubiera sido, ¿no? Qué suave. Que dices, qué padre, no hombre, el David no hubiera batallado nada. Pero no, le tocó y le dijo, bueno, David, un perseguido, vámonos para adentro. Y luego vamos a empezar, vamos a ver, vamos a traer a todos los endeudados, vamos a meterlos ahí, llenos de deudas. Y David así como que llegan con David, David, estamos llenos de deudas. Y pues ¿cómo le hacemos? Yo no tengo para prestarles. Y luego ya están los llenos de deudas. Luego llega y vienen todos los enfermos. Y luego vienen todos aquellos que estaban oprimidos, afligidos, en amargura. Imagínate qué chulada de cueva. El amargado, háganse para allá que huele bien feo. El que se quería suicidar, yo me quiero matar porque mira cómo está la situación. Toda la gente que estaba ahí y David así como, imagínate, los forma y vamos a adorar a Dios. ¿Por qué voy a adorarlo? ¿No te has encontrado con gente que le dices que llegan con problemas tremendos, adicciones, deudas, enfermedades? Vamos a adorar a Dios. ¿Por qué lo voy a adorar? Él que ha hecho por mí. ¿Te puedes imaginar, a final de cuentas, lo que estaba pasando en ese momento? O sea, pero Dios estaba eligiendo el ejército que posteriormente iban a llevar al reinado a David. Hombres que no tenían nada que perder. Hombres que no tenían nada que perder y que si se morían, pues nadie los iba a extrañar. Hombres que nadie quería. Imagínate, el rey quería a alguien que le pagara tributo. ¿Cómo voy a un endeudado que me va a pagar? No, mejor lo sacamos de la nación. El rey no quería a la gente que estaba ahí. Pero llegaron porque habían sido elegidos por parte de ¿quién? De Dios. Porque habría de ser gente que sabía que Dios estaba con él. No que los que tuvieran no sabían que Dios estaba con él, pero simplemente hay algo que estorba el poder de Dios. ¿Sabes que el apóstol Pablo se dirigió a los corintios? Lo buscas en tu casa si quieres leerlo ahí en 1 Corintios capítulo 2. Se dirigió a Corintios y les dijo, yo no vine con ustedes con palabras de sabiduría humana, dice, sino con la comprobación del Espíritu y del poder de Dios. ¿Qué sucede con la sabiduría humana? ¿Qué sucede cuando alguien mete de su cosecha a algo tan sagrado y tan potente que tiene Dios? ¿Qué pasa? Se pelea en contra, la sabiduría humana contra el poder de Dios y choca tremendamente. Te voy a decir por qué choca. Porque imagínate que de repente llegas con alguien y estás ahí, te platicas sus problemas y le dices, vamos a orar. O sea, ¿a poco nomás con una oración se van a salir las cosas? Vamos a orar. El Señor tiene el control. Tú oras, Dios te da la sabiduría para salir de la situación. O sea, oramos, Dios hace la obra a través de ti, dándote sabiduría, enseñanza, pero la sabiduría que viene ¿de dónde? De lo alto, en donde lo que se va a mover va a ser el poder de Dios y no la sabiduría y el poder humano, sino el poder de Dios. Porque los milagros ¿sí? suceden cuando alguien está buscando la dirección y a Dios no está buscando conforme a sus fuerzas. Porque evitamos que el poder de Dios se mueva. Por eso el apóstol Pablo le decía, yo me dispuse no saber nada. Imagínate como diciendo Pablo, lo que yo sé es un estorbo cuando yo te lo doy para que el poder de Dios y el Espíritu se mueva. Entonces tenía Pablo que quitarse toda la sabiduría y todo el entendimiento que tenía para llegar y presentar al Espíritu Santo y decirle, este es el Espíritu Santo y este es el poder de Dios. Entonces tenía que quitar de él todo lo que él era, lo que él sabía, lo que él pensaba, para tomar de Dios y entregarlo a la iglesia y que el Espíritu Santo se manifestara con el poder. Por esa razón a David le metieron pura fina persona ahí,
para que cuando salieran esa misma gente pudiera ser gente leal, gente de bendición, porque eso que estaba sucediendo iba a producir algo que se llama alabanza a Dios. Porque cuando nosotros levantamos un canto o adoramos a Dios y le decimos, eres todopoderoso, Señor, tenemos que saber lo que le estamos diciendo. Pero a veces le cantamos al Señor, eres todopoderoso, Señor, pero la verdad no creo que pueda hacer nada con mi esposa, es que no la conoces, Señor, pero tú conoces a Dios. Tú conoces a Dios. Señor, la verdad es que yo no creo que pueda hacer algo con mi esposo, Señor. No, hombre, no sabes cómo es. Y tú le dices, a ver, si es todopoderoso, ¿lo hará o no? O sea, esa es la situación. Eso es lo que Dios está diciendo. Entonces, imagínate cómo sale David de ahí. Primero, les empieza a decir, ¿saben qué? Aquí estamos, con todo y lo que tenemos, con todos los problemas que tenemos. Vamos a adorar a Dios. Vamos a orar a Dios. Y los que estaban ahí no tenían que perder, tenían que hacerlo. Dice que salieron de esa cueva. Fíjate cómo estaría tan tremenda la situación que llegó un momento que tuvieron hambre. Se corrieron a esconder al templo y le dijeron al sacerdote, oye, no tienes nada que comer. Y el sacerdote les dijo, no, nada más tengo ahí unos panes duros que acabamos de sacar de la presencia de Dios, porque pues eso nada más es para los sacerdotes, se lo pueden comer los sacerdotes, la gente normal no. Y entonces agarra a David y dice, pues dánoslo. Y se lo comieron. Y estaba prohibido comer de ese pan a la gente. Pero ellos tenían que comer, se tenían que llenar. Y después les dijo, ¿no tienes algo con que pueda luchar? Y le dice, bueno, aquí está la espada con la que le cortaste la cabeza a Goliat. Y sabes, David tiene un episodio que desagrada a Dios en algún momento, porque toma la espada y se le queda bien y dice, ninguna como esta espada. Y empieza a ver, con esta le corté la cabeza a Goliat. Yo me imagino que Dios dijo, sí, mi hijo, pero con una simple piedra lo tiraste. O sea, porque tú ibas de parte mía. Eso fue ya la agarraste porque pues ahí te tocó hacerlo. Pero sabes, era Dios el que le había hecho ganar la victoria a David. Era Dios el que le había dado la victoria a David. Imagínate, de repente decir, la espada. No, pues si no fue la espada, mi hijo, fue Dios. Y en ese momento también reacciona David. Y llega un punto en donde él se da cuenta y después dice, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. ¿Te das cuenta? El Señor no quiere que nosotros perdamos de vista eso. No quiere que nosotros perdamos de vista que Él nos eligió, de dónde nos trajo, pero también para qué nos trajo. Él nos trajo para que nosotros podamos bendecir a otros. De repente llegas y es que yo no sé cómo bendecir a otras personas. No tengo la manera, no tengo los medios, no sé cómo puedo hacerlo. Métase con Dios, ore a Dios, busque al Señor. Porque a lo mejor se va a encontrar con gente que tiene mucho dinero, pero con una persona enferma, que su dinero no podrá hacer nada. Pero cuando usted ore, esa persona se puede levantar. ¿Y qué pasó ahí? Se dará cuenta la persona que puede, que Dios es grande y lo está usando a usted. A alguien común y corriente, a alguien con errores, a alguien con situaciones difíciles, a alguien que no tiene nada extraordinario como para decirle, yo ayuno, yo hago esto, yo hago aquello, sino que dice Dios, gente que tiene problemas, gente que se levanta en la mañana para buscar el sustento, gente que no tiene nada extraordinario, pero que sabe que sin Dios no es nada. Sabe que Dios es el que lo lleva más allá.
Y esa elección que Dios ha hecho con nosotros es la que Él quiere que nosotros nunca perdamos de vista, y que sepa que si Dios lo eligió es porque dentro de usted, dentro de su corazón, hay algo que Él necesita. Hay valentía, hay amor, hay gracia, hay misericordia que Él mismo depositó dentro de usted antes de que naciera. Porque la palabra del Señor dice que antes de la fundación del mundo, Él ya te había mirado. Y dice la Escritura que entre tejidos y embriones sus ojos lo vieron. Al estar formándolo dentro del vientre de su madre, Él estaba poniendo y moldeando un corazón conforme al suyo. Un corazón que no es arrogante, que no es prepotente, un corazón que no es soberbio, sino un corazón que sabe que hay un Dios maravilloso que lo llamó para llevarlo a conquistar y llevarlo a adorar al único que vive y reina por los siglos. Y ese es el punto que yo quiero que usted y yo entendamos hoy, que Él nos ha traído para manifestar su gloria, nos ha traído para ser esas personas de adoración y de alabanza, y que en medio de la adoración y la alabanza podamos ver que Él nos eligió, y no importa qué diga la gente de nosotros. Porque muchas veces la gente se quedó con una imagen nuestra y dicen, ¿cómo puede estar esa persona predicando la palabra si yo lo conozco, si yo sé quién es? ¿Cómo puede estar esa persona predicando la palabra si es alguien que fue de lo peor? Yo me porté mejor que él o mejor que ella. Y Dios dice, yo lo escogí. Yo lo escogí. Y así como a Josué un día llegó el diablo delante de Dios y le dijo, ¿sabes qué? Mira, Josué, está todo cochino, está todo cochambroso. Y el Señor le dijo, yo escogí a Jerusalén y este es un tizón sacado del fuego. Yo sé que está así, pero sabes, eso se quita sencillo. Y volteó y le dijo al ángel, límpialo, cámbiale las ropas, ponle ropas de gala. Y cuando sucede eso, imagínate la cara del diablo. Yo venía para que lo regañaras, mínimo para que le aventaras un rayo, y tú lo consientes y le cambias sus ropas. El problema es que en ese tiempo, pues el diablo podía tener comunicación con el Señor, ¿verdad? Pero ahora no. Dice, porque ha sido expulsado, ¿de dónde? Del cielo, el acusador de nuestros hermanos, aquel que los acusaba delante de Dios día y noche. ¿Y sabes qué pasa? En esta tierra empieza a moverse y empieza a tratar de decirte, tú no puedes llegar a ser como esos grandes hombres de Dios que en algún momento hasta su vida dieron por Jesús. Tú no puedes orar por alguien para que sane porque tú tienes un pasado muy negro. Tú no puedes llegar a ser lo que solamente puede llegar a ser la gente del liderazgo de la iglesia. Tú no puedes hacer porque tú eres alguien que sigue pecando, que sigue cometiendo errores. No nos debemos equivocar en cuanto a los errores. Tenemos que tener una actitud de arrepentimiento. Pero tampoco el error te descalifica hacia donde te quiere llevar Dios. El problema es que nosotros nos enganchamos y decimos, es que sí me equivoqué, es que para alcanzar lo que Dios tiene para mí, ya no voy a poder hacerlo porque me equivoqué, porque hice algo incorrecto. Yo quiero que veas una cosa. David terminó muriendo como rey, ¿o no? David terminó muriendo como rey. No fue de que después de que murió Urías Eteo llegaron y le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a quitar tu corona porque Dios ya no quiere que seas rey. No fue así, sino llegó y se le dijo, ¿sabes qué? Te equivocaste. ¿Y qué hizo David? Fue con una actitud de arrepentimiento, él pidió perdón, el Señor lo perdonó y después de él siguió reinando, reinó Salomón su hijo, ¿sí? Y parece mentira, pero fíjate bien, ese hombre sí que estaba de alguna manera, tú dices, ¿cómo es posible? ¿Sabes cuál fue el pecado por el cual Salomón evidenció su corazón tremendamente? El adulterio. Pero yo digo, ¿en qué cabeza cabe? Tenía
800 esposas, creo 600 esposas, 700 esposas y 300 concubinas. El chiste es que eran 1000. Y cae en adulterio. O sea, dices, no te pases, qué bárbaro, ¿no? O sea, bueno, yo no lo juzgo, ¿no? El hombre más sabio del mundo tenía 1000 mujeres y cae en adulterio. Alabado sea el Padre. Imagínate. O sea, dices, ¿qué onda con él? Pero aún con ese error que haya cometido, Dios lo había escogido para ser el hombre más sabio del mundo. Imagínate el hombre más sabio que estaba en ese tiempo. Venían los reyes, le pedían consejo. Vino la reina de Saba, le decía, ¿qué tanta sabiduría hay en ti? ¿Cómo nació la sabiduría en ti? ¿Qué hombre tan tremendo eres? Escribió grandes cosas. Si tú lees el libro de Eclesiastés, ahí se borran tantas preguntas que de repente hay después de la vida y la muerte, ¿qué va a pasar? ¿Qué esto y qué el otro? Ahí dice lo que sucede específicamente, lo está especificando y lo está diciendo claramente. Y tú dices, ese hombre con tanta sabiduría, entendiendo qué habría de pasar después de morir. Todavía lo que mucha gente se pregunta y lo que mucha gente quiere saber. ¿Quieres saber? El Eclesiastés. Y ahí lo vas a encontrar. ¿Sí? Decía, el espíritu vuelve a quien lo formó y la tierra y el cuerpo y el polvo vuelve al polvo de donde fue tomado. Y luego dice, no es de que, híjole, lo tengo que decir. Yo sentí bien feo cuando lo leí. Porque a final de cuentas Dios decía, mi papá me cuida desde el cielo. Pero dice la Biblia que los que están allá arriba no saben lo que pasa aquí abajo. Así de fácil. No creas que nos están viendo y nos están cuidando. No, la verdad es que no. La Biblia dice, los que están allá arriba ya nada saben. Ya no tienen frío, ni calor, ni enfermedad, ni nada. Y ya ni les preocupa nada de lo que está aquí abajo. O sea que como quien dice, mi papá se fue al cielo y se olvidó de mí. Yo no lo puedo olvidar y él sí bien fresa ya se olvidó. Alabado el Padre, imagínate. Pero ahí está escrito, o sea, mira, todo está escrito. Y entonces te das cuenta que el hombre que iba a ser más sabio del mundo y que iba a caer en un pecado de adulterio, ese hombre también había sido escogido por Dios. Y lo que quiere decir es que nosotros hemos sido escogidos por Dios. Y que tenemos que tener siempre presente esa elección. ¿Y sabes por qué? Porque si yo tengo presente esa elección, en mi vida nunca faltará la adoración a Dios. Y Él habita en medio de la alabanza, de la adoración a Él. Entonces quiere decir que si Dios no está conmigo en algunas ocasiones, es porque se me olvida que Él me eligió, y con esa elección yo voy a darle adoración, alabanza, y el Señor va a venir y va a estar ahí, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, del pueblo que Él eligió, de la gente que Él llamó, de la gente que se equivoca, de la gente que comete errores, pero que sabe reconocer y que procura cambiar y que procura ser diferente. Que no le importa que le digan, ya vas otra vez el dominguito de hipócrita, que te viera toda la semana tu pastor. A lo mejor no voy de hipócrita a la iglesia, porque sí me voy a postrar para pedirle que me cambie. Me equivoqué y voy a ser transformado. Cuando menos lo piense, el toque de Dios me va a hacer esa nueva criatura. Pero yo estoy sabiendo que Él me llamó y me atrajo de donde yo estaba para adorarle, para honrarle, para bendecirle. Y Él estará conmigo todos los días de mi vida. Él estará conmigo siempre. Él me bendecirá porque Él así le ha placido, porque Él así lo ha dicho. Carlitos, ¿me ayudas, por favor? Porque Él así lo ha dicho, porque Él ha dicho que así sería. ¿Sabes una cosa, iglesia? Muchas veces nosotros perdemos de vista que Él nos eligió. Perdemos de vista que tenemos que caminar por este peregrinar en esta tierra, ¿sí? Bendiciendo a los demás, honrando su presencia. Perdemos de vista que nos falta mucho. Decía el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado allá, sino que prosigo a la meta. Quiero tomar ese llamamiento que Dios me dio.
Imagínate Pablo, que era un hombre estudiado, letrado, un hombre que a través de su testimonio y de llevar a tantos lugares el evangelio, pudo hacer tantas cartas, tantas instrucciones de Dios para nuestra vida. Y él decía, yo no sé nada, yo no sé nada. Y en donde quiera que llegaba, él decía, yo prefiero y he decidido decirme a mí mismo, yo no sé nada. Con el fin de que Dios me use, con el fin de que Dios me lleve a manifestar su gloria, a tener la sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que provee de bendición para la gente que me rodea, porque para eso fuimos llamados, para eso Dios nos eligió, para no ver quiénes somos o qué hacemos, o qué dejamos de hacer, o qué tenemos, o qué dejamos de tener, sino simplemente para darnos cuenta de que estábamos muertos, pero Él nos dio vida. Para darnos cuenta de que como el hijo pródigo que salió de la casa algún día, lleno del favor de su padre, desperdició viviendo perdidamente y regresó a su casa, y que cuando regresó a su casa había un hermano que le criticaba. Pero al final de cuentas, el Señor había elegido a ese hijo pródigo que se fue y se ensució para enseñar el corazón de papá, el corazón de un padre amoroso, que no le importa quiénes fuimos, lo que le importa es limpiarnos y enseñarnos a seguir adelante para saber hacia dónde vamos a llegar. El Espíritu Santo está en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos dice y de repente nos frena y nosotros no le hacemos caso y no nos frenamos y nos seguimos y nos estampamos contra la pared y nos levantamos y volvemos a venir y le volvemos a pedir perdón a Dios. Pero sabes, jamás pierdas de vista que Él te eligió. Te eligió para bendecir. Te eligió para que tú seas bendecido de parte de Él y para que tú puedas bendecir a los demás. Te eligió y te puso en un lugar de honor, te puso en un lugar de respeto, te puso en un lugar en donde tú puedes estar confiado de que eres el hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Te eligió no porque caminaras bonito, porque le agradaras en otro tiempo. Te eligió porque Él sabía que antes de nacer puso dentro de ti un corazón valioso, un corazón lleno de fe, un corazón lleno de fuego, un corazón lleno de poder, un corazón lleno de entusiasmo, un corazón que en algún momento buscará la sabiduría de lo alto para adorar, alabar y honrar al único que es digno. Te eligió porque dentro de ti hay un corazón que aunque en algún momento tú lo pudieses haber ensuciado o yo lo pudiese haber ensuciado, el Señor sabe que ese corazón necesita volver siempre con papá para poder ser usado, porque cuando Dios te ha elegido no te soltará hasta haber hecho lo que dijo de ti. Porque cuando Jacob fue tomado, el Señor le dijo, yo no te dejaré hasta haber hecho lo que yo te he dicho, porque yo sé que en ti hay algo. Yo sé que en ti hay algo maravilloso de parte del Padre. Y podrán acusarte, y podrán señalarte. Y créeme, posiblemente te podrás equivocar, pero siempre sabrás que tú no lo elegiste a Él, sino que Él te eligió primero. Y eso, escúchame, producirá en ti adoración. La verdadera adoración. Esa adoración que produce en los hijos de Dios que aman al Señor. En el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 40. El Señor se va a sentar a la casa de Simón el fariseo y como todo buen fariseo, escúchame bien, criticó que una mujer viniera y se postrara delante de Dios y dijo,
Si supiera quién es la mujer que se pone ahí, seguramente quitaría sus pies y le daría una patada por pecadora. Pero después le dice esto. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 5. Un acreedor, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. ¿Sabes? La adoración a Dios, cuando nos sabemos elegidos, ¿qué provoca? Una adoración. ¿Por qué? Porque el hecho de que Él me haya elegido, escúchame bien, el hecho de que Él me haya elegido desde el principio de la fundación del tiempo, produjo que Él viniera y le dijera: Jesús, ven, tienes que ir a la cruz. Y Jesús le dice: ¿por qué? Porque yo elegí a esta persona. Y yo lo elegí, y la única manera de limpiarle las ropas de vileza es con tu sangre. Y entonces voltea a Jesús y le dice al Padre: entonces, o sea que porque tú nomás lo elegiste a Él, yo tengo que ir a la cruz. Y le dice el Padre: sí. Y Jesús, ¿qué crees que dice? Con todo gusto. Y se fue a la cruz. Cuando Jesús llega a la cruz y se derrama la sangre, el Señor te limpia. Y dice la Escritura: te limpia. Y cuando Él te limpia, tú dices: yo sé de dónde me sacó, yo sé lo que costó mi limpieza. Entonces lo único que puedo hacer es adorar al Rey de la Gloria. Y cuando ve Dios un corazón agradecido, Él dice: esa persona que yo elegí y que supe por qué lo elegí, porque es un corazón agradecido, yo sé que va a dar de gracia lo que de gracia está recibiendo. Y va a ver a los demás mayores que Él. Y cuando se tope con alguien, a esa persona lo va a hacer sentir un hijo de un rey. No importando quién sea, no importando qué hizo, sino simplemente lo hará sentir como lo que es: un hijo del rey, un elegido para bendecir a los demás. Y yo vengo hoy con todo mi corazón a decirte esto: tú eres un hijo del rey. Mis respetos para ti. Dios te bendice. Amén. No nos importa el color de tus ojos o qué tan alto seas. No importa cómo te peines o el color de tu piel. No nos importa cómo te vistas, ni tampoco tu país, ni tu edad o nación. Ven tal como eres, ¿ah? Comunidad Cristiana de Pedregal. ¡Te queremos aquí!